Hola, estimados estudiantes. El día de hoy en Ciencias Sociales vamos a trabajar el tema salud y enfermedad en tiempos de los incas. En esta sesión de Ciencias Sociales vamos a trabajar la capacidad, construye interpretaciones históricas. En el Perú antiguo ya se usaba la medicina tradicional para el cuidado de la salud, que esto estaba ligado a su cosmovisión, es decir, a su forma de ver y entender el mundo, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ¿no? Los incas tenían cierta forma de ver la naturaleza, de entenderla, y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Ahora, interpretamos fuentes históricas sobre la salud y enfermedad en tiempos incaicos. La idea que se tenía sobre la salud o enfermedad en el Perú antiguo estaba asociado a sus creencias. ¿Cuáles fueron estas ideas? ¿Cómo se asociaban las creencias religiosas a la salud o a la enfermedad? Vamos a revisar algunas fuentes históricas, tanto escritas como visuales, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Leemos sobre la medicina y religión en los tiempos de los incas. Primera fuente, llamada El Imperio Incaico y su cosmovisión de medio ambiente y salud. Los antiguos hombres andinos se relacionaron con su ambiente contemplándolo y viéndolo como un todo vivo, en el que interactuaban con diversos elementos y fenómenos naturales a los que veían como dioses. Esto se manifestó en su forma de ver las enfermedades, a las que concebían como un desequilibrio en la relación con esas divinidades. Varios cronistas, como Bernabé Cobo o Garcilaso de la Vega, han resaltado el uso de las plantas medicinales como parte de los curanderos, personas ancianas con mucha experiencia y gran conocimiento de las enfermedades y de la hierbaterapia. Ojo, chicos, esta fuente número 1, ¿cuál es? ¿Quién la escribió? Fue adaptada de Alcántara y Massey. Estos dos son los autores. ¿Cuándo fue escrita? En el 2018. Y se llama, esta fuente viene de un libro que se llama Bioética y Justicia Ambiental en la Salud de los Pobladores Andinos del Perú. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente fuente, la fuente número 2, el origen de las enfermedades. ¿Qué menciona esta fuente? Entre los incas, las dolencias, enfermedades y en especial la muerte eran causadas por la mala voluntad de alguna persona o de los dioses, o por algún contacto accidental con los espíritus malévolos. También creían que las enfermedades se debían a la introducción en el cuerpo de algún objeto por arte de brujería. Cuando se trataba de alguna epidemia, se creía que la población había cometido algún pecado y por eso todos eran castigados. Al creer que todas las enfermedades tenían causas sobrenaturales, debían ser curadas por la magia o la religión. Incluso cuando se usaban las hierbas y otras medicinas de auténtico valor terapéutico, se suponía que su efecto era mágico, ¿no? Ahora, esta fuente número 2, ¿cuál es el autor? Guerrero y León. Estas dos personas van a ser los autores. ¿Cuándo fue escrito? En el 2008. ¿Y de dónde viene? Este pequeño texto viene de un libro que se llama Aproximación al concepto de salud, revisión histórica. Recuerden bien los autores, la fecha. Seguimos con la siguiente fuente sobre la medicina, la fuente 3, que dice, se practicó íntimamente relacionada a la magia y a la religión, la medicina empírica. Las enfermedades se suponían causadas por el susto o desprendimiento del espíritu del cuerpo, por un pecado, por un maleficio cometido por un brujo o laicas, o etc. Los curanderos, que eran pocos, debían primero adivinar la causa del mal para después atacarlo con algazara mágica y hierbas medicinales. Ahora, esta fuente número 3 que habla sobre la medicina en el tiempo de los incas,
¿De quién es? ¿Cuál es el autor? Es este autor, Federico Kaufmann. ¿Cuándo fue escrita esta fuente? En 1973 y la encuentras en el libro llamado Historia General de los Peruanos. Número 1. Vamos a la siguiente fuente. Leamos la fuente 4, que habla sobre medicina y la religión en el incanato. Los habitantes del antiguo Perú creían que los cerros, las rocas, las plantas, los animales y los objetos tenían alma. Por ello, la medicina del Perú antiguo tuvo una fuerte influencia mágico-religiosa, pero después era empírica y racional. La población inca era supersticiosa y sufría de problemas psicosomáticos que trataban de mejorar rindiéndole culto a los laquis. ¿Qué eran los laquis? Huesos de muertos. Y las huacas, adoratorios de piedra o montículos, a los que adoraban en sus actividades diarias. La mayoría de los trastornos eran leves y al mejorar, tal vez por autogestión, es decir, se creían que habían mejorado, se reforzaban sus creencias mágico-religiosas. Se pensaba que las enfermedades venían por pecados cometidos por el enfermo o sus antepasados y que se debían a la acción de los dioses malos. Posteriormente se evolucionó hacia una medicina basada en la observación y en la práctica. En la medicina de las diversas culturas peruanas precolombinas se creía en el origen sobrenatural de las enfermedades. Por eso el tratamiento tenía un sentido mágico religioso. Como la enfermedad era vista como pecado, se exaltaba al hombre sano, se alababa el trabajo y se criticaba la pereza. Ahora, esta fuente 3 que habla sobre la medicina y la religión en el incanato, ¿de quién fue escrita? Aquí está, Chirinos. ¿En qué año? En el 2015. Y esta fuente se encuentra en el libro Medicina y Religión en el Incanato. Seguimos con la fuente número 5, las enfermedades y la religión. La enfermedad del Inca era un suceso de la mayor importancia y trascendencia, sentida e integrada por el pueblo como algo propio. Desde los tiempos remotos, la enfermedad y la muerte entre los antiguos peruanos eran considerados como sucesos sobrenaturales, rasgo común a la gran mayoría de las comunidades primitivas. Los agentes patógenos eran los espíritus maléficos introducidos por el enfermo por prácticas hechiceras, por el designio de las divinidades, demonios, enemigos o venganza ultraterrena de muertos olvidados. Pero al mismo tiempo se tenían nociones de relaciones naturales entre las cosas. En general, la terapéutica se encaminaba a alejar la causa por medio de la magia y combatir los síntomas con medicamentos derivados de una observación empírica. Ahora, esta fuente 5, ¿cuál es el autor? Son estos dos, Madrigal y López. ¿En qué año fue escrita? En el 2008 también. Y viene este pequeño texto viene del libro A 27 años del descubrimiento del VIH, la medicina en el Perú prehispánico. ¿No? Esas son las 5 fuentes que hemos presentado, 5 fuentes escritas. Ahora vamos a analizar estas fuentes escritas, ¿no? Te hemos presentado 5 pequeños textos y te hemos mencionado cuáles, si quieres que poner, cuáles son el autor o los autores de cada fuente, ¿no? ¿Quién escribió? Luego vas a escribir en qué época se escribió, es decir, en qué año o en qué siglo, ¿no? Aquí vas a poner el año en el que se escribió cada fuente. Luego, ¿cuál es la idea principal de esa fuente, ¿no? ¿Qué quiere decir esa fuente? ¿Cuál es el mensaje? Una frase, una pequeña oración que resuma lo que quiere decir esa fuente, ¿no? Y ahora, ¿qué tienen en común las fuentes? Esas 5 fuentes presentadas vas a poner en qué se parecen o qué es lo que hablan en común. Seguimos. Analicemos una fuente más, pero en este caso es una fuente audiovisual, la que tenemos aquí a la derecha. Vemos una ilustración, acá tenemos la descripción, por ejemplo, la ilustración de la crónica de Martín de Murúa que muestra al Inca Pachacútec en el Coricancha, adorando al dios Inti, es decir, el sol, en el siglo XVI.
¿no? ¿Qué es? ¿Quién es el autor? ¿Qué es? Es una ilustración. ¿Quién es el autor? El autor es el cronista Martín de Murúa. ¿En qué época fue hecha la fuente? Ahí dice, en el siglo XVI. ¿Cómo es? ¿Cómo es la pintura? O la ilustración. ¿Qué características tiene? ¿Qué colores? ¿Qué trazos? ¿Qué se observa en la imagen? Aquí justamente lo están diciendo, ¿no? Se muestra el Inca Pachacútec adorando al dios Inti. ¿Qué puedo relacionar de lo leído en las demás fuentes escritas con la imagen? Ello confirma mis hipótesis, o sea, lo que creía de haber leído todas esas fuentes escritas anteriormente. ¿Confirma esto con la imagen o lo niega? Tienes que poner ahí. Seguimos. Ahora, explicamos la importancia de la cosmovisión andina en la salud en tiempos incaicos. Ahora, reflexionamos y analizamos, ¿no? En base a las fuentes, el análisis de las fuentes que hemos hecho, respondemos esto. ¿Qué relación había entre los elementos de la naturaleza y la salud o la enfermedad? ¿Había relación entre la naturaleza y esos dos aspectos? Siguiente pregunta. ¿Cuáles eran las causas de las enfermedades según la cosmovisión andina? ¿Cómo se creía que se originaban las enfermedades? ¿Por qué motivo? ¿Por algún virus? No se menciona ningún virus, ¿no es cierto? Pregunta 3. ¿Cómo se enfrentaban las enfermedades? O sea, ¿cómo trataban, cómo curaban las enfermedades en esa época? Pregunta 4. ¿La información del recurso o de la fuente 2 tiene relación con la información de las fuentes escritas? Ah, ya, perdón. El recurso 2 es la imagen. La información de la imagen tiene relación con la información de las demás fuentes escritas. ¿Por qué? Ahora, tenemos un reto mayor. Esta es la principal actividad de esta semana. Tenemos que escribir un texto sobre la importancia de la cosmovisión andina en la forma de enfrentar las enfermedades del Tahuantinsuyo, ¿no? Tienes que, para responder este reto, te hago la siguiente pregunta. ¿Es importante la cosmovisión andina para enfrentar las enfermedades en el Tahuantinsuyo? Ahora, ten en cuenta que pues tienes que utilizar estas palabras claves para responder esta pregunta. Tienes que utilizar naturaleza, cronistas, causa, mágico religioso, enfermedades, salud, población y espíritu. ¿Sí? Muchas gracias por participar, por prestar atención. Nos vemos en la siguiente clase.